Entonces vamos a ver la derivada de la función compuesta de la función inversa en esta clase. Y vamos a ver la derivada de una función paramétrica y vamos a ver la derivada de forma implícita, ¿ya? Vamos a ver hartas técnicas de derivación, hartas estrategias, ¿ya? Así que vamos a partir con la derivada de una función compuesta, ¿ya? La derivada de una función compuesta, te tiene que cumplir estas condiciones que por lo general siempre van a estar dadas, ¿ya? Y la derivada de una función compuesta, como aparece aquí, una composición de funciones se escribe g o f, f o g, y tiene que ser la derivada de la función de afuera, de la función que está más afuera, evaluada en la función compuesta por la derivada de la función de adentro, ¿ya? Esto es lo que se va a llamar la regla de la cadena, ¿ya? A medida que vayamos haciendo varios ejercicios nos vamos a dar cuenta de estos temas, ¿ya? De la derivada de una función compuesta, ¿ya? Con harto ejercicio vamos a utilizar esto como la regla de la cadena, ¿ya? Aquí vamos a ver un ejemplo que se está haciendo muy paso a paso. Por lo general no lo vamos a hacer tan paso a paso, ¿ya? Pero como es el ejercicio inicial, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Ya, tengo esta función, la función f de x, x cuadrado menos 3x, y todo eso está elevado a un medio. Ya recordamos, ¿cierto? Que esté elevado a un medio es lo mismo que esté como raíz, ¿cierto? Esto es lo mismo que me lo hubiesen escrito como raíz de, bueno, a falta de buen pulso, x cuadrado menos 3x. Exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo la derivada de la función compuesta es que yo tengo que separar las funciones que tengo aquí. ¿A qué nos referimos con separar? Como a ir sacándole capita a capita, como si fuese una cebolla. Entonces la función que está más afuera sería la función raíz de x, ¿cierto? Si es que lo viésemos como una capita, lo que está más afuera sería la raíz de x. Y lo que está dentro de la raíz lo escribo como otra función, x cuadrado menos 3x, ¿ya? Entonces lo que hace es sacar la derivada de ambas funciones por separado. La derivada de la raíz, como vimos en la clase pasada, era 1 sobre 2 raíz de x, ¿ya? Y la derivada de g de x es una derivada sencilla, ¿cierto? 2x menos 3. Entonces, lo que me dice el teorema era que si yo quiero derivar una función compuesta, entonces es la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro. Entonces lo que está haciendo es 1 sobre 2 raíz de, ahora no le pongo x, sino que le pongo la otra función, el g de x, por la derivada del g de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haces tú cuando tienes una función compuesta? Es ir derivando capita a capita. Capita a capita. ¿Ya? Y si ya tengo muchas funciones que se están componiendo a la vez, tengo que ir derivando y multiplicando, derivando, multiplicando, derivando, multiplicando, hasta llegar a la última función que tengamos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en esta función, que es seno cuadrado de tangente de x cubo más 1, tenemos que ir capita por capita encontrando cuáles las funciones que van de más afuera hacia más adentro. Entonces, la primera función que encontramos aquí es el cuadrado. Una expresión al cuadrado, ¿cierto? El seno al cuadrado. Por lo tanto, la segunda función que hay es el seno de x, ¿cierto? No está el seno primero y después el cuadrado, ¿cierto? Está primero el cuadrado. Es lo primero que está afectando esta función. Después tenemos el seno de algún argumento. Después, dentro del seno tenemos la tangente. Y dentro de la tangente tenemos el x cubo más 1. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hace aquí ahora es derivar cada una de estas funciones evaluadas donde corresponda. La derivada del x cuadrado es 2x.
¿ya? Pero el x es todo lo que está aquí dentro del x cuadrado. En este caso, lo que está dentro del x cuadrado es el seno de tangente de x cubo más 1. ¿Ya? El seno de tangente de x cubo más 1. Por la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno. Coseno de lo que esté dentro aquí del seno. Y lo que está dentro aquí del seno es el tangente de x cubo más 1. ¿Ya? Recordando que el coseno paréntesis no es que esté el coseno multiplicando, ¿cierto? Sino que lo que está aquí dentro es el argumento del coseno. Lo mismo pasa con el logaritmo. Lo mismo pasa con el logaritmo. ¿Ya? Después tenemos la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Y dentro del argumento, lo que está aquí dentro del argumento es la función original. Dentro de la tangente teníamos el x cubo más 1. X cubo más 1. Y por último, teníamos el x cubo más 1. La derivada del x cubo más 1, 3 por x cuadrado. Uf. Este sí que era un ejercicio un poquito largo, ¿cierto? Pero ahora, hacer este paso, este primer paso, no es necesario, ¿ya? No es 100% requerido el que ustedes escriban el paso a paso de encontrar cuáles son las funciones, sino que con la mecánica, con harto ejercicio, ustedes ya van a poder ver esta función y derivarla inmediatamente. ¿Ya? Así entonces tenemos, por ejemplo, esta función. Encontrar y simplificar la derivada de y igual x más seno cuadrado dividido en x menos coseno cuadrado. Ya. Antes de aplicar la regla de la cadena, me tengo que dar cuenta que tengo un cociente. Entonces tengo que aplicar primero la regla del cociente. ¿Ya? Y la regla del cociente me decía que era el numerador derivado, y el numerador derivado es lo que está aquí. Esto es la derivada de x1 más seno cuadrado. Y la derivada de seno cuadrado, primero me tengo que dar cuenta que tengo un cuadrado. Entonces la derivada del cuadrado es 2 seno de x por la derivada de seno de x coseno de x. ¿Ya? Así que esto de aquí es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. ¿Ya? Estamos aplicando aquí la regla del cociente. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Ya? Y la derivada del denominador sería la derivada de x1 menos coseno cuadrado. Y la derivada del cuadrado sería 2 por coseno de x, aquí lo cambió el orden solamente, por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Por eso está aquí con el signo cambiado. ¿Ya? Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Así que ahí está. ¿Ya? Finalmente se factorizó, se redujo términos semejantes, se dio cuenta aquí del coseno cuadrado, del menos coseno menos seno, que me queda 1, así que finalmente me da este resultado simplificado. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? Sé que no es tan sencillo empezar con este tema. Podríamos partir al tiro con un ejercicio resuelto antes de avanzar. Sí, profe, por favor. Sería bueno. Ya. Déjeme dejar de compartir un poquito para poder encontrar algún ejercicio para no inventarlo. Denme un segundo. Denme un segundo. Ya. Vamos a cambiar de cámara entonces. Vamos a dejar aquí. Vamos a cambiar de cámara para que aparezca aquí la pizarrita. Ya. Vamos a hacer la siguiente derivada. Vamos a tener y igual coseno cuadrado
de e elevado a 3x más 1. ¿Ya? Esa es la derivada que vamos a resolver. Esa es la derivada que vamos a resolver. Entonces, lo que me tengo que dar cuenta aquí es cuál es la primera función que está afectando esta función. Entonces vamos a derivar. Ya. ¿Y qué es la primera función que está afectando? Tengo el coseno cuadrado de e a la 3x más 1. Lo que está más afuera sería el cuadrado. ¿Ya? Entonces lo que tengo que tener en la mente es tener todas estas derivadas presentes. ¿Ya? Si tengo un x cuadrado, entonces la derivada es 2x. ¿Ya? Entonces la derivada aquí sería, voy a necesitar un poco más de espacio, así que lo voy a escribir un poco más a la izquierda. Ya. La derivada del coseno cuadrado de e a la 3x más 1, entonces primero parto con el cuadrado. La derivada del cuadrado es 2 por el argumento. Entonces voy a tener 2 por el argumento del cuadrado. Y el argumento que está dentro del cuadrado sería coseno de e a la 3x más 1. Ya, perfecto. Ahí entonces derivé la parte del cuadrado. Ahí está derivado el cuadrado. Por ahora, la derivada de la función que sigue. La función que sigue del cuadrado sería el coseno. ¿Ya? Y entonces tengo que recordar cuál es la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Menos seno de la función. Entonces voy a tener la derivada del coseno va a ser menos seno del argumento. Y el argumento sería e a la 3x más 1. ¿Ya? No me va a alcanzar aquí, así que lo voy a escribir acá abajo, pero no es el cociente, sino que es la continuación. Ya. Después del coseno tengo e a la 3x más 1. Entonces vamos a escribir cuál es la derivada de la función e a la x. ¿Ya? Entonces aquí tendría y' igual es e a la x. La derivada de e a la x no cambia, sigue siendo la misma función. Entonces vamos a tener aquí e a la 3x más 1. Eso no cambia. ¿Ya? Y por último, la derivada del exponente, la derivada del 3x más 1. Que eso es sencillo. Solamente se multiplica por 3. ¿Cierto? La derivada de 3x más 1 es 3x. Y prima sería 3 solamente. ¿Ya? ¿Se va captando la idea? ¿Se va captando la idea de la regla de la cadena? Que tengo que ir como pelando esta función hasta llegar al final. De lo que está más afuera hasta lo que está más adentro. Entonces nos dimos cuenta que la primera función era la función cuadrado, después coseno, después el e elevado y después por último el 3x más 1. ¿Ya? Ya. Muy bien. Por lo general, si ustedes buscan las tablas de derivadas en internet, les van a aparecer como aplicando la regla de la cadena. ¿Ya? Porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo aquí, pues voy a borrar para que lo podamos ver bien, es por ejemplo, encontrar un u elevado a 2. ¿Ya? Una expresión distinta de x que esté elevado a 2. Y si yo le quiero encontrar la derivada, entonces va a ser 2u el argumento, ¿cierto? Por la derivada del u. Y así nosotros continuamos con la regla de la cadena. El siguiente paso que había era coseno de u. Entonces la derivada va a ser el menos seno de u por la derivada de u. ¿Ya?
ese siempre va a ser el paso que sigue a continuación. ¿Ya? Si tengo el u al cuadrado, entonces va a ser 2u por la derivada de lo que está aquí dentro del argumento. ¿Ya? Y así continuamos. Entonces, otra forma de hacerlo es encontrar cuál es la función que está más afuera. En este caso dijimos que era al cuadrado, derivamos al cuadrado, 2 por lo que está dentro del cuadrado, el coseno de e a la 3x más 1. Por, ahora tengo que derivar lo que me quedó aquí. Derivada del coseno de una función va a ser menos seno del argumento. Ahora, ¿qué me toca hacer? Derivar lo que está aquí dentro del argumento. Y eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Si tengo un e elevado a alguna función, entonces la derivada va a ser el mismo e a la u por la derivada de u. ¿Ya? Y ese fue el último paso que encontramos aquí. Derivamos lo que está aquí, que va a ser lo mismo, por la derivada del exponente en este caso. ¿Sí? Entonces fuimos yendo cada vez más adentro de la función hasta ya no poder seguir derivando. ¿Queda alguna duda? ¿Queda alguna duda? Ya. Fantástico. Sigamos entonces aquí con el libro. Sigamos aquí con el libro, vamos a compartir pantalla para continuar. Un segundo. Ya, ahora nos toca ver la derivada de una función inversa. ¿Ya? Entonces el teorema me dice que si yo tengo una función biyectiva, ¿cierto? Para poder encontrar una inversa necesitamos que la función sea biyectiva y la función es derivable y la derivada en ese punto es distinto de cero, entonces la inversa también es derivable en ese punto y su derivada es la inversa. ¿Ya? Así que el nombre de función inversa aquí cobra sentido, ¿cierto? Si tengo una función que es derivable y su derivada toma algún valor, entonces la derivada de la función inversa es 1 sobre ese valor, ¿cierto? La inversa de ese valor. ¿Ya? Aquí está la demostración, no nos vamos a meter mucho en la demostración, pero aquí está el objetivo, ¿ya? Tengo que la derivada de una función inversa es 1 sobre la derivada de la función. ¿Ya? Nuevamente, aquí está la demostración. No nos vamos a meter mucho en ese tema. Bueno, aquí hay un ejercicio que está mal puesto, ¿cierto? No es sobre este tema. Pero aquí podemos encontrar la derivada de esta función. ¿Ya? Nos piden determinar la derivada de la función inversa evaluada en 4. ¿Ya? Y podemos hacerlo de dos maneras. Una forma es derivar despejando x para encontrar la función inversa, ¿cierto? Y al encontrar la función inversa, despejando x, haciendo todo el proceso, podemos derivar y eso nos va a dar la derivada de la función inversa, ¿cierto? Ya sabiendo que despejando el x tenemos la función inversa y se deriva la función que te queda. ¿Ya? Entonces esta es la función inversa y finalmente derivando llegas a esta expresión, ya utilizando la regla de la cadena y todos los elementos que hemos trabajado. Por último, se evalúa en x igual 10, este 10, no sé de dónde sale ese 10, puede que esté mal tipeado, debería haber sido en x igual 4. Evaluando en x igual 4, se obtiene que es 12 quintos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sacar la derivada de una función inversa, puedo hacer el proceso de despejar la x, ¿ya? Y encontrar la función inversa, y eso de derivarlo y evaluar en el punto. O lo otro es aplicar el teorema. ¿Ya? Y el teorema me decía que yo puedo derivar la función tal cual como está, que puedo encontrar esta función y llegar y derivarla. ¿Ya? Aquí está esa derivada. ¿Ya?
y tengo que resolver la ecuación de cuándo esa función me da 4. En este caso lo resolvieron de inmediato, ¿cierto? No hicieron la ecuación, pero les dio que el valor que te da 4 es 0. La función evaluada en 0 te da 4. Por lo tanto, si tú derivas y evalúas en 0, te va a dar 5 doceavos. Entonces lo que tú tienes que hacer es encontrar la función inversa, ¿cierto? La inversa te va a dar el valor esperado. Ya. Nuevamente, este es uno de los teoremas que no se trabaja mucho, ¿ya? Por lo general, el teorema de la función inversa, de la derivada de la función inversa, es para poder encontrar estos valores, ¿ya? Con esto ya completamos la tabla de valores de las derivadas. Ya la tabla de las derivadas, donde la derivada del arco seno es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada del arco coseno es menos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Profe? ¿Sí? Entonces no vamos a ocupar esa ecuación que la anterior, o sea, vamos a No. ocupar solamente como el resultado, que era el arco seno, Sí, el arco coseno, ya. Ah, ya. sí, sí. Sí, no, esto no se trabaja mucho en realidad, ¿ya? Esto es del teorema de la función inversa, ¿ya? Es solamente para demostrar estas derivadas, ¿ya? Y, Ah, ya. tampoco nos vamos a meter mucho en ese tema, ¿ya? Era solamente para encontrar estos resultados, ¿ya? Que estos resultados no vienen por arte de magia, sino que se demuestran para poder encontrar que la derivada del arco seno es esta expresión de aquí. ¿Ya? La derivada del arco coseno es esta expresión, la derivada del arco tangente es esta expresión. ¿Ya? Y los complementarios, arco secante, arco cotangente y arco cosecante. Aquí nuevamente, los únicos negativos son los que parten con co, ¿cierto? Arco coseno, arco cotangente y arco cosecante son los únicos negativos. El resto son todos positivos. ¿Ya? Y para eso vamos a hacer un gran ejercicio, ¿cierto? Para aprender bien la dinámica. Lo vamos a hacer en la pizarra, este mismo ejercicio, cosa que lo podamos aprender bien en la pizarrita amiga. Ya, porque aquí está hecho en un solo paso. Probablemente si nosotros hacemos ejercicio no lo vamos a hacer en un solo paso. ¿Ya? Así que demos un segundo para escribirlo aquí en la pizarra. Tenemos que derivar y es igual a arco tangente de x más logaritmo natural al cuadrado de 2 más arco seno de x. Ya, vamos a cambiar entonces de pizarra. Vamos a cambiar de video. Demos un segundo. Ya, ahí sí. Tengo entonces igual arco tangente de x más logaritmo natural al cuadrado de 2 más arco seno de x. Ya. Entonces, aquí está fácil ver cuál es la primera función que afecta esta curva, ¿cierto? Que es el arco tangente. A ver, esperemos que se enfoque bien. Ya. Entonces, si yo quiero derivar esta expresión, la derivada del arco tangente dijimos que era 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. ¿Ya? Y el argumento del arco tangente es x más logaritmo natural al cuadrado de 2 más arco seno de x. Ya. Muy bien. Ahí está la primera parte derivada, la parte del arco tangente. ¿Ya? Ahora viene la derivada de lo que me queda aquí. Esto estaba al cuadrado, ¿cierto? 1 más el argumento al cuadrado. Ahora me toca derivar el argumento que me quedó. ¿Ya? Y al derivar este argumento, entonces voy a tener, tengo una suma, ¿cierto? Entonces va a ser la derivada de x, que es 1, más la derivada de esta expresión que está aquí. Aquí voy a tener que aplicar la regla de la cadena otra vez.
que tengo logaritmo natural al cuadrado de 2 más arcoseno de x. Entonces la función que está más afuera es el cuadrado. Entonces voy a tener la derivada del cuadrado. La derivada del cuadrado dijimos que era 2 por el argumento. Logaritmo natural de 2 más arcoseno de x. ¿Ya? Por. Ahora que ya derivé esta expresión que está acá, me toca derivar el argumento de lo que me quedó, que es el logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural era 1 sobre el argumento. Entonces voy a tener aquí 1 sobre el argumento. 2 más arcoseno de x. Ya, nuevamente me faltó espacio aquí para continuar. Así que lo voy a escribir aquí. Ya. Aquí lo que quise fue derivar el logaritmo. Y me quedó esta expresión de aquí. Y lo último que me queda es derivar esta expresión de acá. La derivada de una constante es 0. La derivada del arcoseno era 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahí entonces está listo el ejercicio. Vamos a cerrar el paréntesis aquí que nos había quedado. ¿Ya? Entonces, aplicar la regla de la cadena es ir derivando una y otra vez. Una y otra vez. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿cuál fue el camino a seguir? Derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. ¿Ya? Que era todo este argumento que estaba aquí. Por la derivada del argumento que me quedó. La derivada del argumento que me quedó es una suma, entonces va a ser 1 más la derivada de esto. 1 más la derivada del logaritmo natural al cuadrado es 2 logaritmo natural de 2 más el coseno de x. ¿Cierto? La derivada del cuadrado. Entonces, tengo que aplicar la regla de la cadena y seguir derivando. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, así que me queda el mismo argumento. Y la derivada de 2 más arcoseno de x está aquí. La derivada de 2 es 0, así que no se escribe, más la derivada del arcoseno, que es esta expresión de aquí. ¿Ya? Y esto lo que hizo el PDF es correr la multiplicación y debería haber quedado lo mismo que esto. Exactamente lo mismo que está acá. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos, o no? La regla de la cadena, que es lo más importante en realidad, ¿ya? El aplicar la regla de la cadena. El tema de la función inversa lo utilizamos solamente para encontrar cuál era la derivada del arco tangente y del arco seno. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Perfecto. Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a compartir pantalla. Y claro, aquí es en esencia lo mismo que teníamos, ¿cierto? 1 más el argumento al cuadrado. Ahora dejo al tiro en el numerador la derivada del argumento, que es la suma, ¿cierto? 1 más la derivada del cuadrado, que es 2 por el argumento, por la derivada del logaritmo, que está aquí, por la derivada del arcoseno, que es lo que está ahí. ¿Ya? Que es lo mismo que teníamos nosotros. ¿Ya? Fantástico. Entonces, ya para pasar al siguiente tema, nos viene aquí a encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f dada por f de x al coseno de raíz de 1 menos x en x igual 3/4. ¿Ya? Y para esto vamos a hacerlo en la pizarra, vamos a hacerlo gráficamente para tener la noción que necesitamos y por qué se necesita la derivada para eso. ¿Ya? Así que vamos a borrar. Vamos a borrar. Déjenme anotar aquí que es la función f de x igual al coseno de
raíz de 1 menos x en x igual 3/4. Ya, voy a dejar de compartir. Voy a prender mi camarita. Ya. Nos están pidiendo entonces calcular la ecuación de la recta tangente a esta curva en x igual 3/4. Entonces lo que tenemos que ver aquí es, no tenemos idea cómo es la función, ¿ya? La próxima semana vamos a trabajar algunas aplicaciones de la derivada que nos van a ayudar para graficar funciones. Así que vamos a asumir que va a ser algo así. ¿Ya? Probablemente no sea ni parecido a esto, ¿ya? Pero vamos a asumir que es algo así. Y hasta aquí puede llegar, ¿cierto? Ya. Aquí va a estar el 1, ¿cierto? El x no puede ser más grande que 1 porque me va a dar un argumento negativo. Y lo que me están pidiendo es que aquí en el 3/4, supongamos que por aquí está 3/4, nosotros encontremos la ecuación de la recta tangente. Entonces en este punto hay una sola recta que va a cumplir con la condición de que sea una recta tangente. Va a ser algo así. ¿Ya? Entonces, como es una ecuación de una recta, la ecuación de la recta nosotros sabemos que tiene esta forma. ¿Cierto? Una ecuación de la recta sencilla. Entonces lo único que tenemos que encontrar es la pendiente y el coeficiente de posición. ¿Ya? Y la pendiente de esta recta tangente va a ser la derivada de la función. ¿Ya? La pendiente de esta recta yo la puedo encontrar con la derivada de la función. ¿Ya? Y la función me la están pidiendo en el 3/4. Entonces vamos a tener que reemplazar esa función después en el 3/4. ¿Ya? Así que pongamos manos a la obra. Tenemos que derivar esta función para poder encontrar la pendiente. Así que vamos a derivar el f de x. Nuevamente voy a tener que aplicar la regla de la cadena. La derivada del arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Y el argumento del arcoseno es raíz de 1 menos x. Y raíz al cuadrado se me va a cancelar. 1 menos x. ¿Ya? Vamos a dejar aquí abajito entonces. Si el y es arcoseno de alguna función u, ¿ya? Vamos a tratar de que la tabla no nos quede con el u, o sea, con el x, sino con un u, para poder aplicar la regla de la cadena. Entonces la derivada es 1 sobre raíz de 1 menos u al cuadrado por la derivada del u. ¿Ya? Entonces aquí tengo 1 sobre raíz de 1 menos el argumento del arcoseno, que es raíz de 1 menos x al cuadrado, entonces se me va a la raíz. ¿Ya? Por la derivada del argumento. La derivada de la raíz, que es la función que me queda, raíz de u va a ser y' de 1 sobre 2 raíz de u por la derivada del u. ¿Ya? La derivada de la raíz, entonces, 1 sobre 2 raíz de u por el u'. Entonces tengo que derivar el raíz de 1 menos x. Entonces voy a tener 1 sobre 2 raíz de 1 menos x. ¿Ya? Es la derivada de la raíz. Y lo último que me queda entonces es derivar el argumento. El argumento de la raíz. Y el argumento de la raíz es 1 menos x. ¿Ya? ¿Y cuál es la derivada de 1 menos x? La derivada de es 1. Entonces, parece que se me quedó pegado un poco el compu, pero se debe estar viendo bien. La derivada de x es 1.
pero como está el menos delante va a ser menos 1. Entonces lo único que me falta aquí es multiplicar por un menos 1. Le vamos a poner el menos ahí. Le vamos a poner el menos ahí. Ya. Para poder simplificar un poco más los cálculos, vamos a trabajar un poco lo que nos quede aquí. En el numerador voy a tener menos 1. Y en el denominador voy a tener un 2 delante. Aquí, al sacar el menos, el 1 menos 1 se me va a ir. Me va a quedar solo el raíz de x. Y aquí voy a tener raíz de 1 menos x. ¿Ya? Así que aquí tengo la derivada de la función. ¿Ya? Ahí está la derivada. Y lo que me estaban pidiendo era la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Entonces dijimos que la pendiente iba a ser la derivada evaluada en el punto, así que tuvimos que calcular la derivada. Calculamos la derivada, la simplificamos un poco para que sea más fácil. Y ahora tengo que evaluar en el punto 3/4. Entonces ahora tengo que reemplazar el x por 3/4. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener menos 1 sobre 2, raíz de 3/4 me va a quedar raíz de 3 partido en 2, ¿cierto? Calculando al tiro la raíz de 3 me queda como raíz de 3 y el cuarto me va a quedar 2 por 1 menos 3/4, eso me va a dar 1/4, y me va a quedar 1/2, calculando la raíz. ¿Ya? Arreglando un poco, simplificando algunos valores que nos van a quedar, el 2 con el 2 se va, este 2 pasaría a ser numerador, finalmente me queda menos 2 sobre raíz de 3. ¿Ya? Así que este valor es la pendiente. La pendiente. ¿Ya? Entonces ya calculamos la pendiente. Menos 2 sobre raíz de 3. ¿Ya? Y ahora lo único que nos falta calcular es el coeficiente de posición. ¿Ya? Y nosotros sabemos que para encontrar la ecuación de una recta, podíamos tener dos condiciones. O nos podían dar dos puntos que pertenezcan a la recta, o tener la pendiente y un punto que pertenezca. Y con la información que nosotros tenemos en el problema, ya sabemos que el x vale 3/4, pero también podemos calcular cuánto vale el y. ¿Ya? Y para eso vamos a reemplazar el f en 3/4. ¿Ya? Pero vamos a simplificar un poco aquí la pizarra. Disculpe, ¿Sí? ¿puede dejar ingresar a un compañero que se le pasó a caer Zoom? Sí. No tengo nadie en la sala de espera, sí. ¿No? Qué A raro. los que es... Sí, he visto que a varios se le ha caído el internet y lo he dejado ingresar otra vez. Ah, ya, bueno, gracias. De nada. Así que cuando llegue lo voy a dejar ingresar. Que quizás se metió con la otra ID, con la que hubo conflicto la semana pasada. Ya. Vamos a borrar un poco aquí para dejar espacio. Ya. Entonces, repasando, ¿qué fue lo que hicimos? Nos pidieron la ecuación de la recta tangente en este punto. Entonces, la pendiente es la derivada. ¿Ya? Esto va a ser lo básico, lo que vamos a necesitar. Que la pendiente de la recta tangente es la derivada en ese punto. Entonces calculamos la derivada y la evaluamos en 3/4 y nos dio menos 2 sobre raíz de 3. Entonces lo único que nos falta es encontrar un punto que pertenezca a la recta. ¿Ya? Y nos dijeron que el x valía 3/4, entonces vamos a encontrar cuánto vale el f de 3/4. ¿Ya? ¿Cuánto vale el f de 3/4? Y el f de 3/4 tendría que ser arcoseno de raíz de 1 menos 3/4, eso nos va a dar 1/2, ¿cierto? Utilizando el resultado anterior.
¿Y cuánto vale arcoseno de un medio? El arcoseno de un medio, recordad, dando un poco de trigonometría, voy a tener un triángulo rectángulo, voy a tener un ángulo, y lo que me está diciendo el arcoseno es qué ángulo hace que el seno sea un medio. Entonces voy a tener aquí 1 y aquí 2. ¿Qué ángulo hace que sea un medio? Entonces podríamos ver que este es el triángulo rectángulo 1 raíz de 3, 2, y que este ángulo es 30 grados. O, como lo vamos a trabajar aquí, es bisectos. ¿Ya? Entonces, el arcoseno, lo que está buscando, o lo que tú tienes que imaginarte, es un triángulo rectángulo donde el seno sea un medio. El seno de este ángulo sea un medio. ¿Ya? Acuérdense, cateto opuesto partido en hipotenusa. Por lo tanto, el ángulo buscado es bisectos. ¿Ya? El ángulo buscado es bisectos. Entonces sabemos que esto de aquí va a ser igual a bisectos. Entonces el I va a ser bisectos. ¿Ya? Entonces ahora con esta información ya sabemos que la pendiente es esta y que pasa por el punto 3/4, bisectos. Y con estas dos informaciones ya podemos encontrar la ecuación de la recta. ¿Cierto? Sabiendo que la ecuación de la recta es I menos I1 igual a pendiente por X menos X1. ¿Cierto? Esa formulita que uno aprende en fundamento quizá o en el colegio. Entonces reemplazamos los valores. Tenemos I menos bisectos igual a la pendiente, que es, esto quedó como multiplicación, pendiente que es menos 2 sobre raíz de 3, x menos el x1 que es 3/4. 3/4. Ahí entonces está la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Voy a dejar que lo anoten un poquito. Mientras aquí en el computador voy a armar el sistema, el GeoGebra, para verlo gráficamente realmente cómo es. ¿Ya? Porque aquí en la pizarra hicimos un bosquejo nomás, pero aquí con el GeoGebra nos vamos a dar cuenta. Ya. Voy a compartir la pantalla. Ya. Aquí está el GeoGebra. El GeoGebra y tenemos que graficar la función arcoseno de raíz. ¿Cómo se escribe? Raíz. El raíz en el GeoGebra hay que escribirlo en inglés. Square root. Square root. De 1 menos x. ¿Ya? Ahí está la función. Esa es la función arcoseno de raíz de 1 menos x. ¿Ya? Y a nosotros nos pedían encontrar en el punto 3/4. Cuando el x valía 3/4. ¿Ya? Aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dibujar al tiro el punto 3/4, evaluado en el punto. ¿Ya? Así que nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente en ese punto. A ver si podemos dejarlo como ahí. ¿Ya? Entonces aquí está 3/4, 0,75, y aquí la altura es bisectos. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hicimos fue encontrar la derivada, que dijimos que era menos 2 sobre raíz de 3,
¿Ya? Esto no se va a graficar, sino que me lo va a dejar como un número. Pero a este número le vamos a poner m, ¿cierto? M. Entonces, nosotros vamos ahora a graficar la recta que teníamos aquí, que era i menos pi sextos. Pi sextos es igual a menos 2 sobre raíz de 3. Esto está ahí, menos 2 sobre raíz de 3 de x menos 3 cuartos. Y es precisamente la ecuación de la recta tangente en ese punto. Ahí creo que ya se ve bien. Ya, ahí está. ¿Buena o no? Excelente. Entonces, si se fijan, la recta tangente a la curva es recta tangente en una vecindad de este punto, ¿ya? Cuando estamos muy cercanos a este punto es una recta tangente. Porque si se fijan aquí, la recta sí cruza a la curva en otro punto, ¿ya? Pero lo importante es que cuando nos acerquemos y hagamos zoom en este punto A, se asemeje lo más posible a una recta tangente. Y claro, en el límite lo es, ¿cierto? Por eso sacamos las derivadas. Si se fijan, entonces a medida que le vamos haciendo cada vez más zoom, la recta verde y la curva verde en realidad, la curva de la función y la recta tangente se parecen mucho, 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 mucho. Y ya cuando hacemos mucho zoom, ya son indistinguibles la una de la otra, ¿cierto? Y la curva verde ya parece una recta, ¿cierto? Si le hacemos mucho zoom, la curva A, o sea, la curva verde, parece una recta, ¿ya? Y esa recta a la que se parece es esta recta tangente, ¿ya? Así que esa es la idea detrás de la recta tangente, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestro libro y es precisamente la misma recta tangente que pillamos acá, ¿ya? Entonces les voy a dejar estos ejercicios que están en el libro para que puedan desarrollar las derivadas, ¿ya? Aplicar la regla de la cadena, ¿ya? El seno hiperbólico, el coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica también son elementos que se trabajan, no se ven tanto en los ramos de cálculo, se ven en otras asignaturas matemáticas, ¿ya? Pero me pareció interesante agregarlo aquí en el libro, ¿ya? Muy, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar al tema de derivación implícita. Pero antes de eso, ¿queda alguna duda, chiquillos, de lo que hemos visto hasta ahora? De las derivadas trigonométricas inversas, de la regla de la cadena, que fue lo que hemos visto. ¿Queda alguna duda? No, ninguna, profe. Ya, perfecto. Entonces en la guía que les voy a dejar hoy día mismo en el campus virtual, van a tener ejercicios de todo esto, de la regla de la cadena y de las aplicaciones de las trigonométricas inversas. Ya no les voy a pedir la derivada de la función inversa. ¿Ya? Entonces ahora vamos a trabajar la derivación implícita. ¿Ya? Una derivación implícita es cuando una función no está escrita de forma explícita, valga la redundancia, ¿cierto? Por ejemplo, una función explícita es cuando yo tengo despejada una de las dos variables. En este caso, en esta primera función, está la y despejada, entonces es una función explícita, porque la y ya está escrita de forma explícita. El y vale esto, ¿ya? En esta segunda, la x está despejada, entonces es una función explícita para la x. El x vale esto, ¿ya? Y así, etc. Pero hay otras funciones que están escritas de formas implícitas, ¿ya? Que no está despejada una o la otra. En este caso
esta es una función implícita. Y es una función implícita porque no está despejada ni la y ni la x. En este caso es fácil despejar, ¿cierto? Basta con pasar dividiendo. Pero hay otras funciones donde quizás no sea tan fácil despejar. Por ejemplo, en la segunda, también es fácil despejar, ¿cierto? Se pasa restando, se saca más o menos raíz, así que se puede despejar. Pero ya en esta otra, ya aquí ya está difícil, hasta diría casi imposible despejar la x o la y. ¿Ya? Entonces vamos a ver una herramienta que nos va a decir cómo derivar una función implícita. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a llamar a una función implícita una expresión de esta forma. ¿Ya? Una función que tenga valores x, y que esté igualada a 0. ¿Ya? Entonces el primer paso que nosotros vamos a encontrar es tener que despejar todo a 0. ¿Ya? Dejar todo de un lado y dejar igualado a 0. ¿Ya? Entonces la derivación implícita la vamos a hacer de la siguiente forma. Bueno, aquí no despejó todo a 0. Ya, en fin. Para poder derivar implícitamente vamos a tener que dejar la y a la y vamos a tener que aplicarle la regla de la cadena y dejar el y como una función de x. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio en la pizarra y vamos a partir con uno más sencillo para poder entenderlo bien. Para poder entenderlo bien vamos a hacer otro ejercicio. Así que vamos a borrar. Ya. Entonces vamos a hacer por derivación implícita el xy igual a 1. ¿Ya? Creo que el plumón negro se me está agotando. Lo vamos a hacer con azul. Ya. Xy igual a 1. ¿Ya? Lo vamos a hacer primero con una derivación normal. ¿Ya? La derivación normal me diría que primero tengo que despejar la y. ¿Ya? Primero despejo la y ahora derivo. Pero antes de derivar me podría dar cuenta que el x lo podría escribir como menos 1, ¿cierto? X elevado a menos 1. Y al derivar tendría que dejar el exponente afuera, menos 1, por x elevado a menos 2, ¿cierto? Esa es la regla de derivación de un polinomio. El exponente sale afuera y el exponente baja una unidad. Ya si quisiera terminarlo un poco, sería menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Y ahí está escrita la derivación, de forma normal. ¿Ya? Entonces, para una derivación implícita, vamos a partir con este ejemplo, que es un poquito más sencillo del que parte el libro. ¿Ya? Y para derivar implícitamente, lo que hago es como aplicar una derivada a ambos lados. ¿Ya? Vamos a aplicar una derivada a ambos lados. Entonces vamos a hacer una cosa así. ¿Ya? Vamos a derivar a ambos lados. Entonces aquí la derivada de 1 es 0. ¿Cierto? La derivada de la constante. Y aquí yo voy a tener la derivada de un producto. ¿Ya? Y la derivada del producto dijimos que era la derivada del primero. Vamos a ponerle x' para indicar que está derivado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Y lo que nosotros queremos calcular es este y'. Es este y'. ¿Ya? Esta es nuestra incógnita. Esto es lo que nosotros queremos despejar. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que la derivada de x es 1. ¿Ya? Esto solo lo escribí para que quedara como el registro. Entonces me va a quedar y más x por y'. Y lo que quiero despejar yo es el y'. Entonces voy a tener que el y' es
menos y sobre x, ¿cierto? Pero ahora se ve un poco extraño, ¿cierto? Porque tengo un y acá, partido sobre x, y no se ve igual a lo que está aquí. Entonces, para eso, basta con despejar, ¿ya? En este caso también es necesario despejar la y. Y al despejar la y sabemos que es 1 sobre x. Entonces el y' es menos 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Me va a quedar el y como 1 partido por x. Entonces me va a quedar x por x cuadrado. Y ahí me dan exactamente el mismo valor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros derivamos de Profe, forma no implícita, entendí eso último. el pasar de aquí a acá, Sí. ya. Sí, me salté un paso. Entonces tenemos que aquí el y' es menos y el y, si nosotros despejamos el y acá, te va a dar que es 1 partido por x. Entonces, 1 partido por x, partido por x. ¿Ya? Y aplicando la tacita de café, o los extremos por extremo y medios por medios, ¿cierto? Te va a dar menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? El tema de fracción sobre fracción. Reemplazamos la y por el valor que te da cuando tú despejas la y. En este caso te da 1 sobre x. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, esto fue solamente para demostrar que nos da el mismo resultado. ¿Ya? Por lo general, en una derivada implícita, vamos a llegar hasta aquí. Este va a ser el último paso. ¿Ya? Llegar hasta aquí. Entonces, la idea ahora es que nosotros vamos a trabajar más o menos de forma en varias variables. ¿Ya? Vamos a trabajar con respecto al x y con respecto al y. ¿Ya? Y aquí lo hicimos paso a paso, ¿cierto? Sabiendo que la derivada del x es 1, entonces este primer paso se podría saltar. ¿Ya? Vamos a verlo con otro ejemplo. Vamos a verlo con otro ejemplo. Aplicando la ya conocida regla de la cadena. Por ejemplo, si tengo x cuadrado por y cubo igual a 1. ¿Ya? Vamos a hacer una derivación implícita. Vamos a aplicar la derivada a ambos lados. Ya. La derivada de 1 es 0. La derivada de 1 es 0. Y aquí tenemos la derivada de un producto. Tenemos la derivada de un producto. Y la derivada del producto me decía que es el primero derivado. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Estamos derivando a ambos lados, así como aplicando la operación derivada. Ya. Entonces, la derivada de x cuadrado, ya sabemos cuánto da, ¿cierto? Da 2x y cubo. Más el x cuadrado me va a quedar como x cuadrado. La derivada del y cubo va a ser, aplicando las reglas de derivada, el exponente baja, ¿cierto? El exponente baja una unidad, y ahora tengo que ponerle la derivada del y, que es en realidad lo que yo estoy buscando. ¿Ya? La derivada de y. Y eso es igual a 0. Entonces esto me va a quedar aquí con menos 2x y cubo sobre 3x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Y hasta aquí nos va a quedar el ejercicio. Ahí está listo. Ahí está encontrada la derivada de y.
¿Ya? Profe, En- entonces las derivaciones implícitas quedan solamente como expresadas. sí, quedan como expresadas. ¿Ya? A menos que el ejercicio me dé el punto en el que tenga que reemplazar. Encuentre la derivada de esta expresión en el punto tanto, en el punto 3,4, qué sé yo, Ah, y, algo por ahí. ahí, ahí va a decir también a cuál tenemos que reemplazar, ¿cierto? Si te pide de Claro, X o de Y. claro, claro, Ya. así es. ¿Ya? Pero este es el objetivo. Entonces, claro, uno siempre sabe, uno siempre va a saber que el X' va a ser 1. La derivada de X siempre va a ser 1 y que la derivada del Y es mi incógnita, que es lo que yo tengo que despejar. ¿Ya? Entonces, por eso acá nosotros no le pusimos el X', porque ya sabemos que el X' vale 1. Pero sí tenemos que dejar el Y' porque esa es la incógnita que nosotros tenemos que despejar. ¿Ya? Muy bien. Volvamos entonces al compartir pantalla. Aquí entonces tenemos un ejercicio que es un poquito más difícil de los que vimos en la pizarra. Tengo x cuadrado y cubo menos 3 igual a x más 2 y a la cuarta, y nos piden calcular el dy de x, ¿ya? La derivada normal. Entonces aplica la derivada en ambos lados. Aquí aplica la derivada del producto, que si se fijan es exactamente lo que nos dio aquí en la pizarra. Yo creo que se logra ver todavía. 3x cuadrado, ¿cierto? Y aquí el y' lo escribió como dy de x, que ya sabemos que es lo mismo, ¿cierto? El escribir el dy de x como y'. Ese es el y'. ¿Ya? Y la derivada del lado derecho es una suma, así que puedo hacerlo por suma. La derivada de x es 1, más la derivada de esta expresión. El 4 sale multiplicando, ¿cierto? 2 por 4, 8. El exponente baja una unidad por la derivada de y. Entonces, ¿qué es lo que hace? Despejar el y'. Despeja el y', ¿no es cierto?, con las herramientas básicas de resolución de ecuaciones, y te da esta expresión. ¿Ya? Esa es la derivación implícita. Cuando a mí me cueste mucho despejar el y o la x de una expresión, entonces aplicamos derivación implícita. Derivamos a ambos lados. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ya. Y hay otra herramienta para derivar, que es la derivación logarítmica. ¿Ya? Cuando nosotros tengamos potencias o productos cocientes, como en este caso, que sean un poco difíciles de calcular, entonces vamos a poder aplicar el logaritmo a ambos lados. ¿Ya? Y aquí, sí, partamos con este ejemplo nomás. ¿Ya? Nos piden encontrar la derivada de esta expresión. ¿Ya? Si nos damos cuenta, tendríamos que aplicar la regla del cociente y la regla del producto, ¿ya? Además de la regla de la cadena en algunas partes. Entonces, para eso, nosotros vamos a aplicar el logaritmo natural. ¿Ya? Lo vamos a hacer en la pizarra para entenderlo mejor. Porque aquí en el libro puede que se salte algunos pasos que sean necesarios mencionar. ¿Ya? Y vamos a aplicar la gran propiedad del logaritmo, que es que si yo tengo un producto o un cociente dentro del logaritmo, lo puedo separar en sumas y restas. ¿Ya? Esa es la gran propiedad que vamos a utilizar. Entonces tengo que el y vale x cuadrado raíz de 3x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Ya. La ventaja de utilizar esta regla de derivación es que me hace los cálculos un poco más sencillos. Es más fácil derivar una suma que una multiplicación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el paso que aplicó? Fue el aplicar logaritmo a ambos lados. ¿Ya? Aplicó logaritmo
raíz de 3x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Y usamos las propiedades del logaritmo natural. Que la multiplicación la separa en suma, la división la separa en resta y el exponente sale para afuera multiplicando. ¿Ya? Entonces me va a quedar logaritmo natural de x cuadrado más el logaritmo natural de raíz de 3x menos 2 menos el logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que el 2 sale como exponente. Aquí me va a quedar la raíz como exponente es un medio, así que me va a quedar un medio logaritmo de 3x menos 2 menos, aquí el 2 también sale. ¿Ya? Entonces puede que la expresión me haya quedado un poco más grande de lo que era en un principio, pero sí ahora cuando apliquemos la derivada nos va a ser harto más sencillo el trabajo. Recordando que la derivada del logaritmo natural, vamos a ponerlo con un u, la derivada es 1 sobre u por la derivada de u. ¿Ya? Entonces, aquí veamos que nos simplifica harto también la pega, ¿cierto? El logaritmo natural, la derivada es 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento. Entonces, aplicando la derivada implícita, la derivada del logaritmo natural sería 1 sobre i, por la derivada del i. Aquí está el i' que nosotros tenemos que despejar después. ¿Ya? Es igual a 2 veces la derivada del logaritmo natural, 2 sobre x. Ya, perfecto. Más un medio, la derivada del logaritmo natural de 3x menos 2 es 1 sobre esa expresión de ahí, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento sería 3. ¿Cierto? La derivada de 3x menos 2, solo 3 porque el 2 desaparece. Menos entonces 2 veces la derivada del logaritmo natural de x menos 1, 1 sobre el argumento. Entonces aquí nos va a quedar solo el x menos 1. No es necesario el paréntesis. Por la derivada de x que es 1. Así que no se anota. ¿Ya? Y finalmente, el último paso que nos queda es despejar el i'. Y al despejar el i' te va a quedar i por toda esta expresión. 3 sobre 2, 3x menos 2, menos 2 sobre x menos 1. Así que, aunque ustedes no lo crean, esto simplificó mucho nuestro trabajo. ¿Ya? Si hubiésemos derivado esta expresión desde el principio, hubiésemos tenido que aplicar la regla del cociente, ¿cierto? Y la derivada del numerador sería la derivada de una multiplicación, así que nos queda harto. Y nos va a quedar una expresión demasiado grande y probablemente nos hayamos demorado más que al aplicar esta regla de derivación, la regla logarítmica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aplicar esta regla cuando tenga demasiadas multiplicaciones y divisiones. ¿Ya? Así yo puedo separar en sumas y restas que son más fáciles de derivar. ¿Ya? Porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Ya? Muy bien. Entonces Profe, volvamos una aquí. consulta. ¿Sí? En ese caso, para aplicar esa regla de los logaritmos, cuando hay multiplicaciones, tanto sean pocos o hartos paréntesis, siempre van a haber sumas, independientemente de que estuviera fuera de los paréntesis. Otras aplicaciones, ¿cierto? O sea, otras operaciones. No logro captar como un ejemplo. A ver, ¿podrías dar un ejemplo? Por ejemplo,
ahí en ese mismo donde está el logaritmo natural, o sea, no, donde ¿Ya? está la X, en el ejercicio inicial. ¿Ya? Ya, arriba donde está la X, hubiese tenido toda esa división, otro paréntesis, y al lado otra multiplicación. Ah, Si bien claro. estuviera multiplicando, Una cosa claro, así. sí, Sí, algo así. Siempre también. van a ser sumas las multiplicaciones. Así es. Porque, claro, aquí dentro del logaritmo tendría otra multiplicación. Y esto se separa en otra suma más. Ya, Y me hace más sencillo el ejercicio también. Sí. ya. Bueno, Eso era. Gracias. buena acotación. Muy buena acotación. ¿Ya? Y aplicar esta regla del logaritmo también es muy importante cuando nosotros tengamos potencias. Cuando tengamos una función potencia o una potencia o una función elevada a otra función. ¿Ya? Algo de este estilo. ¿Ya? Y aquí te lo presentan como la fórmula general, pero prefiero que lo veamos con un ejemplo. ¿Ya? Y vamos a partir con el ejemplo más sencillo. Vamos a partir con el ejemplo más sencillo. Así que igual. Ya, ahí sí. Ya. Y por ejemplo, si nosotros tuviésemos la función x elevado a x. Podríamos ser un poco ingenuos, ¿cierto? Y al derivar, aplicar la regla del polinomio y decir que esto es el exponente, la regla me dice que baja, ¿cierto? Y me va a quedar x por x menos 1. Bueno, eso no es así. Eso no pasa cuando tenemos funciones elevadas a otras funciones. Eso solamente funciona cuando el exponente es una constante. ¿Ya? Es una constante o tenga que aplicar otra regla. ¿Ya? Entonces, si tenemos una función de este estilo, lo más fácil es aplicar el logaritmo a ambos lados. ¿Ya? Y si tú aplicas el logaritmo a ambos lados, la ventaja es siempre que el exponente sale para afuera. ¿Ya? Así que esa es la gran ventaja que nosotros vamos a utilizar. Y me queda esta expresión así. Entonces ahora cuando nosotros derivemos, si bien me va a quedar un producto aquí que tengo que desarrollar como derivada de producto, va a ser más sencillo a encontrar otra forma de derivar esta expresión que está acá arriba. ¿Ya? Así que vamos a derivar. La derivada del logaritmo es 1 sobre i por la derivada de i, ¿cierto? Que es lo que vamos a tener que despejar después, por la derivada del producto. El primero derivado, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, 1 sobre x. Aquí podemos simplificar hartas cosas, ¿cierto? El x se me va con el x, el 1 no lo tengo para qué escribir, y por lo tanto la derivada va a ser i por logaritmo natural de x más 1. ¿Ya? Esa es la derivada. Y de hecho, si me piden escribir ahora todo en función de x, el i, yo sé que vale x elevado a x. Por lo tanto, la derivada de esta expresión es x elevado a x, logaritmo natural de x más 1. Me quedo como una h. Logaritmo natural de x más 1. ¿Ya? Así que ahí está hecha la derivada. ¿Sí? Muy bien. Y siempre que tengamos una función elevada a otra función, vamos a tener que aplicar esta regla del logaritmo. ¿Para qué? Para que el exponente ya no sea exponente y se transforme en una multiplicación. ¿Ya? Así que para eso nos sirve esta regla de derivación. ¿Ya? Así que volvamos al libro.
volvamos al libro. A ver el ejemplo que nos da. ¿Ya? El ejemplo es ligeramente distinto, ¿cierto? Un poquito más complicado. Y aquí, bueno, aplica la regla de inmediato. La regla no era la idea aplicar la regla, sino entender de dónde sale. ¿Ya? Pero en esencia es la misma función, el x elevado a 2 dividido por x, por la derivada del primero, o la derivada del exponente, mejor dicho, la derivada del exponente que está aquí, por el logaritmo de la primera función, más la primera función por la derivada de la función dividido en la función. Mira qué complicada la regla. Es mejor entenderlo, ¿cierto? Más que aprender de verse la fórmula, entender de dónde sale la regla, ¿ya? Mira, y aquí está el mismo ejemplo nuestro, pero un poquito más complicado, ¿ya? Y aquí lo que hace es separar las derivadas para poder encontrar mejor. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar esta derivada, el x elevado a x, y después vuelve al ejercicio original. ¿Ya? Muy bien. Así que vamos a hacer un par de ejercicios más y después pasamos a las derivadas de orden superior. Ya. Por ejemplo, ahí voy a tener x elevado a seno de x. Y después en la guía ustedes van a tener hartos ejercicios para trabajar también este tema. Ya, vamos a tener entonces igual x elevado a seno de x. ¿Ya? Como tenemos una función elevada a otra función, ya sabemos que tiene que ser por derivación logarítmica. Entonces nos va a quedar así, saltándonos ya el paso de que el exponente que está dentro del logaritmo sale como multiplicando, como coeficiente. Pasamos a la siguiente línea. Ahora aplicamos la derivación, ya sabemos que es y' sobre i. Aquí voy a tener la derivada del producto. Entonces va a ser el primero derivado, coseno de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, a 1 sobre x, partido por x. Por último, despejamos el i' y me queda el i por toda esta expresión. Y el i es esto que está acá arriba. X seno de x por coseno de x, logaritmo natural de x, más seno de x sobre x. ¿Ya? Derivación logarítmica. Aquí está hecho en 4 pasos. 3 pasos. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos, o no? ¿Se está captando la idea? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ya, muy bien. Pasemos entonces ahora al tema de las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior no es otra cosa que derivar lo que ya está derivado, ¿ya? Y puedo seguir derivando, hasta encontrar la tercera, la cuarta, hasta la enésima derivada de una función, ¿ya? Ya hemos dicho, ¿cierto?, que si yo tengo la posición de una partícula, al derivar yo encuentro su velocidad, ¿ya? Al volver a derivar, lo que yo encuentro es la aceleración, ¿ya? Entonces, si tengo la posición y le calculo su derivada, estoy calculando la velocidad, ¿ya? Y porque claro, el cambio de posición en un determinado tiempo se llama velocidad, ¿cierto? Y si yo a la velocidad, a un pequeño cambio de velocidad en un tiempo, es la aceleración, ¿ya? Entonces podemos encontrar esa relación física entre la primera y la segunda derivada, ¿ya? Que es la posición, la velocidad, la aceleración. Y ya para el resto se puede seguir avanzando, pero no tendría tanto sentido físico, sino más por el cálculo, ¿ya? Entonces, lo podemos escribir de estas formas.
de estas formas las enésimas derivadas, ¿ya? Por ejemplo, la tercera derivada la tengo que escribir así, ¿ya? Y esta notación toma sentido cuando se trabaja en cálculo multivariable, ¿ya? Ahí toma más sentido que el 3 no está aquí al principio o el 3 acá al final, pero de ninguna manera esto indica que es el X el que está al cubo, ¿cierto? Sino que es solo una notación de la derivada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí la tercera derivada sería la derivada de la segunda derivada y sería la derivada de la derivada de la derivada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer este ejercicio en la pizarra, mejor, para que lo podamos ver mejor. Vamos a calcular la segunda derivada de esa expresión. La segunda derivada de esa expresión. Entonces vamos a borrar la pizarra. Que como les comentaba, no es nada más que volver a derivar una expresión, ¿ya? Entonces nos piden encontrar la segunda derivada para y igual x cuadrado seno de x. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ya. Para encontrar la segunda derivada, entonces lo que tengo que hacer es derivar la primera derivada. ¿Ya? Esa es la notación algebraica que se tiene, ¿ya? Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar la derivada, ¿ya? Y lo vamos a escribir así. El de y de x, tengo aquí un producto, entonces tengo que desarrollarlo como producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿ya? Entonces aquí yo tengo la primera derivada. Si nos pidiesen volver a derivar, si nos pidiesen volver a derivar, tengo que derivar esta expresión que está acá, ¿ya? Y esto es la segunda derivada. Entonces, tengo que derivar una suma, y aquí tengo un producto. Y la derivada del producto es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Lo estamos haciendo bien paso a paso. Más. Este más es el más que está ahí. ¿Ya? Esto era solo del primer producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno. Entonces este aquí pasaría a ser menos seno. Ahí casi me faltó espacio. ¿Ya? Y se puede seguir, podemos seguir, volver a derivar, ¿ya? Hay algunas funciones que tiene sentido este hecho de volver a derivar. Por ejemplo, podríamos encontrar una regla al derivar distintas funciones. Por ejemplo, hay una función que no cambia para nada cuando le sacamos varias derivadas. Y esa función es el e a la x. ¿Ya? Si yo calculo su segunda derivada, fíjense cómo lo vamos a escribir ahora. La segunda derivada sigue siendo e a la x. No cambia. Así la tercera derivada también es e a la x. No cambia. ¿Ya? Pero podríamos encontrar una regla. Para la función e a la 4x, por ejemplo. E a la 4x. ¿Cuánto sería la derivada de e a la 4x? 4 elevado a x. 4e elevado a 4x. Súper. ¿Y la segunda derivada?
sería derivar esta expresión que está acá, ¿cierto? 16. Claro, 16 e elevado a 4x. Y la tercera derivada, ya sabemos cómo va siendo la regla, ¿cierto? Me va a quedar 4 elevado a 3, e elevado a 4x. Y así podríamos encontrar una regla para la enésima derivada. Lo escribimos así, la enésima derivada sería 4 elevado a n, e elevado a 4x. ¿Ya? Por lo general, en algunos problemas matemáticos, se hace necesario encontrar una regla para la enésima derivada de alguna expresión. ¿Ya? De repente no, pero es bueno como desarrollar ese pensamiento lógico al hacer un ejercicio. ¿Ya? Entonces, importante, encontrar una regla general para una expresión, para las enésimas derivadas. ¿Ya? Pues vamos a compartir pantalla. Ya. Aquí entonces tenemos una elipse y nos piden encontrar la segunda derivada. ¿Ya? Entonces la primera derivada se hace de forma implícita, ¿cierto? Sería 8x más 18y por el de y, por el y'. Finalmente se despeja y te queda menos 4x sobre 9y. ¿Ya? Y para volver a derivar se aplica la regla del producto. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer en la pizarra nuevamente para que se pueda entender mejor. Tenemos 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 36 y nos piden encontrar la segunda derivada de y con respecto a x. Por ejemplo, si esto fuese, porque esto que está acá es una elipse, ¿ya? Y podría ser, no sé, pues como una carrera de atletismo. Entonces lo que te están pidiendo acá al calcular la segunda derivada es la aceleración de una persona cuando está en cierto punto de la carrera. ¿Ya? Así que tiene un sentido físico el encontrar esta segunda derivada. ¿Ya? Así que vamos allá. Para eso primero tengo que encontrar la primera derivada. Y para eso utilizó la derivación implícita. Derivó a ambos lados. Aquí te va a quedar 0. Derivada de la suma. Así que te queda 8x por x' que vale 1. Más 18y por y'. Por último despejó el y'. Y le quedó menos 8x sobre 18y. ¿Ya? Y como tenemos que volver a derivar, simplificó. Y al simplificar puedo simplificar por 2, así que me queda 4x sobre 9y. ¿Ya? Así que aquí tenemos la primera derivada. Vamos a borrar para dejar un poco más de espacio. Y vamos a escribir esto aquí al principio. Teníamos 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 36. Entonces el primer y' o el de y de x es menos 4x sobre 9y. ¿Ya? Y ahora tengo que volver a derivar. ¿Ya? Y al volver a derivar voy a tener que la segunda derivada, estoy volviendo a derivar, ¿cierto? La segunda derivada, que es la expresión que está aquí a la izquierda, y aquí tengo que aplicar la regla del producto, de la división. ¿Ya? Tengo que aplicar la regla de la división. Y para hacerlo un poquito más sencillo, vamos a dejar todas estas constantes afuera. ¿Ya? Entonces el menos 4/9 yo lo puedo dejar afuera. Y derivo solamente lo que está aquí dentro del x sobre y. Ya. La derivada entonces sería la derivada del primero, 1, no lo anoto, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar,
por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es el dy sobre dx. ¿Cierto? Este y'. dy sobre dx. ¿Ya? Y todo eso dividido en el y'. Mentira, en el y cuadrado, que es la regla del cociente. ¿Ya? Entonces, lo que te tengo acá, esta es la segunda derivada, así que le vamos a poner solamente un y2', que es lo mismo que decir la segunda derivada. ¿Ya? Son solamente notaciones distintas para lo mismo. Va a ser menos 4 novenos de y menos x por, y el de y de x yo lo puedo reemplazar, ¿cierto? El de y de x, yo ya sé que vale esta expresión, ya para que la derivada nos quede solamente en función de x y de y, no en función de la anterior derivada, ¿ya? Solamente para que nos quede en función de las variables originales. Vamos a tener que esto es menos 4x sobre 9y. Y todo eso dividido en y cuadrado. ¿Ya? Y ahí se podría trabajar un poco más. Finalmente, el y2' o la segunda derivada o la aceleración va a ser menos 4 novenos de 9y cuadrado más 4xy, o sea, 4x cuadrado, sobre y al cubo. Sobre y al cubo. ¿Ya? Y ahí entonces tenemos nosotros la segunda derivada. ¿Ya? Acá me salté un poco los pasos de hacer la suma de las fracciones correspondientes. ¿Ya? Muy bien. ¿Podemos hacer algo más? ¿Podemos hacer algo más? No, ahí está listo el ejercicio entonces. Ya. Fíjense que acá en el libro nos queda un poco distinto, porque aquí nos factorizó por el 4 novenos. ¿Ya? Pero es en esencia lo mismo. ¿Ya? Solamente que aquí está multiplicado por 4 y por 9. También se podría haber aplicado una derivación implícita otra vez, pero ya aquí está listo el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ya, porque la derivación paramétrica vamos a necesitar un poquito de tiempo para poder resolverlo. ¿Ya? Así que vamos a resolver estos últimos ejercicios que nos presenta el libro, los últimos ejemplos, y estamos listos. Ya, este tipo de ejercicios es bastante común. ¿Ya? Este tipo de ejercicios es bastante común verlos en pruebas o en ejercicios resueltos que ustedes pueden buscar en internet. ¿Ya? Verificar que una expresión es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces lo que está mostrando aquí es una ecuación que tiene derivadas, por eso se le llama ecuación diferencial, y lo que tú tienes que hacer es verificar que se cumple. ¿Ya? Y para eso lo que tú tienes que hacer es encontrar las derivadas que te piden. Te piden la derivada de y con respecto a x y la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Entonces aquí, como está despejada la x, tienes que despejar la y. ¿Ya? Y al despejar la y te queda esta expresión de acá. Y igual al cotangente de x y todo eso al cuadrado. Entonces ahora tenemos que encontrar las derivadas. ¿Ya? Aquí se salta todo el paso de hacerlo paso a paso, pero finalmente tú al encontrar las derivadas y simplificando, te dan estas expresiones que están aquí. ¿Ya? Y después reemplazas x cuadrado más 1 al cuadrado por la segunda derivada, que es lo que está aquí, la segunda derivada, más el 2x, x cuadrado más 1, 2x cuadrado más 1, por la primera de
derivada. Y arreglando algebraicamente lo que te quede, te debería dar la solución que corresponde, ¿ya? Y la solución era que el lado izquierdo sea igual a 2, y aquí entonces arreglando y simplificando y todo lo que sea, todo lo que haya que hacerse, te da que finalmente el lado izquierdo también te da 2. ¿Ya? Aquí está lo que consultaba el compañero hace unos minutos. Tenemos una curva, una función que está definida implícitamente, ¿ya? Porque no podemos despejar el y o la x. Y nos piden calcular la segunda derivada, y 2' se evalúa en el punto 1, 1. ¿Ya? Entonces va a derivar a ambos lados respecto al x. Y te queda aquí entonces que la derivada del x cubo es 3x cuadrado, más el xy lo tiene que derivar como producto, y le queda esta expresión de aquí, ¿cierto? La derivada de x por el y sin derivar, más el x sin derivar por la derivada del y, que es el dy de x, más el y cubo que lo deriva, 3y cuadrado por dy de x, y el menos 3 que se me va a 0, y el 0 que es 0, las derivadas. Entonces finalmente despeja el dy de x, ¿ya? Y le da esta expresión de acá. Y fíjate que acá no va a volver atrás cuando saque la segunda derivada. El dy de x no lo va a reemplazar con esta expresión de acá, sino que, como ya sabemos que tiene que estar evaluada en el 1, 1, reemplazamos al tiro. Evaluando en el 1, 1, se tiene que el dy de x es menos 1. Ya reemplazó aquí el x y el y con 1 y 1, y te dio finalmente que era menos 1. ¿Ya? Y lo que hace ahora es derivar la derivada utilizando la regla del cociente, ¿ya? Así que creamos que lo que está aquí es en efecto lo que está aquí acá arriba, la derivada de lo que está acá arriba. La derivada del primero, 6x más el dy de x, por el denominador sin derivar, menos el primero sin derivar, o el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. La derivada de x es 1, más la derivada de 3y cuadrado sería 6y de y de x, por el denominador al cuadrado. ¿Ya? Finalmente lo que hace es evaluar en el punto 1,1. El x vale 1, el dy de x vale menos 1, y así con el resto. El x vale 1, el y vale 1, y la derivada vale menos 1. Por lo tanto, al evaluar te da menos 5 medios. ¿Ya? Otra forma de hacerlo, como aparece aquí, es que tú derives otra vez la expresión que está acá arriba, ¿ya? Aplicando las reglas de producto correspondientes, ¿ya? Y va a llegar exactamente a la misma expresión, ¿ya? Como dice aquí, las derivadas o las segundas derivadas, bueno, las primeras y las segundas derivadas van a ser bastante importantes para la representación gráfica de las funciones, ¿ya? Vamos a utilizar lo que se llama el teorema de la primera y la segunda derivada para poder graficar funciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, debate, nota final? ¿Queda alguna duda, algún reclamo, alguna sugerencia? ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, estamos listos. Voy a tratar de subirles la guía hoy mismo y tratar de subir el video también hoy mismo para que puedan ejercitar lo que vimos durante esta clase. ¿Vale? Nos Bueno, vemos. profe. Que Gracias. tengan bonito día, Gracias, profe. bonita semana. Chao. Que con todos los dedos. Chao, Que tengan profe. bonita semana, chiquillos. Chao, profe. Chau, chau. Que les vaya bonito. Adiós.